Capítulo 4. El bárbaro del campo nevado blanco. 4. ¿Qué está pasando? Primero, necesito confirmar una cosa. Somos mercenarios. Tenemos un contrato con la señorita y estamos ejecutando una misión de manera oficial. ¿Es correcto? Milena asintió. Sí, así es. Siempre estoy agradecida de que hayan aceptado la misión. Una misión para atravesar el campo nevado blanco. Todos los demás mercenarios habían huido aterrorizados tan pronto como escucharon los detalles. Si no fuera por ellos, ella ni siquiera lo habría intentado. Estamos arriesgando nuestras vidas para llevar a cabo la misión. Es natural, ya que tenemos un contrato. El mercenario entrecerró los ojos. Pero esto no me gusta nada. Ese bárbaro. Sus ojos se dirigieron a ¿qué tal? Ese bárbaro también recibió la misma misión, entonces, ¿por qué recibe un trato especial? Ah. Milena finalmente entendió el motivo de las quejas de los mercenarios. Los mercenarios y ¿qué tal habían recibido la misma misión? Dicho de forma simple, estaban en pie de igualdad. Sin embargo, el bárbaro estaba descansando cómodamente dentro del carruaje mientras los mercenarios desafiaban el frío y luchaban contra monstruos en el campo nevado. Era una situación que, inevitablemente, generaba resentimiento. Milena inclinó la cabeza en señal de disculpa. Lo siento. No les he prestado mucha atención. No, no es culpa suya, señorita. Por supuesto, entiendo que el bárbaro es una figura legendaria y merece un trato especial, pero necesito estar seguro. ¿Seguro? Ese bárbaro. ¿Alguna vez ha estado en una batalla real? El rostro de Milena se endureció. ¿Así que quieren confirmarlo? Estamos cumpliendo fielmente la misión que recibimos. Es porque tenemos las habilidades para hacerlo. Pero, ¿cómo podemos saber si el bárbaro tiene las habilidades? ¿No estará simplemente tiritando al final de la cadena alimenticia, tratando de sobrevivir en este campo nevado blanco? ¿Puede realmente derrotar a los monstruos? Esa era la implicación de la pregunta. ¿Qué tal sonrió? Así que quieren ver mis habilidades. ¿Cómo planean confirmarlas? Yo lo haré. El mercenario se golpeó el pecho. Era un guerrero fuerte, incluso entre los mercenarios. Después de discutirlo con los demás, decidieron que él daría un paso al frente. Milena miró al capitán mercenario. El capitán negó con la cabeza nerviosamente. Intenté detenerlo, pero no escuchó. Y tampoco es que esté equivocado. Confirmar sus habilidades. Era necesario en sí mismo. Todo lo que quedaba era una cosa, la respuesta de ¿qué tal? ¿Qué tal? Se rió entre dientes. No me importa, pero, es imposible. ¿Qué? El rostro del mercenario se contorsionó. ¿Está tratando de huir como un cobarde? No es huir. Es simplemente la realidad. Al carajo con la realidad. El mercenario estaba convencido. El bárbaro era débil. No era más que un debilucho que apenas sobrevivía al final de la cadena alimenticia en este campo nevado blanco. Milena también estaba confundida. Si ¿qué tal? No era realmente débil, no había razón para negarse. Nos engañó bien. Debilucho. Salga aquí. El mercenario agarró el hombro de ¿qué tal? Intentaba arrastrarlo a la fuerza. Pero el rostro del mercenario se endureció al ejercer fuerza sobre la mano que sostenía su hombro. No podía moverlo. No era que simplemente se estuviera resistiendo o que fuera pesado. Se sentía como si estuviera arraigado al lugar, como un árbol ancestral que había permanecido en las montañas durante cientos de años. ¿Qué tal? Salió lentamente del carruaje. La situación actual no provocó ningún cambio emocional en él. Las emociones de ningún ser humano cambiarían solo porque hormigas estuvieran gateando a sus pies. Los mercenarios retrocedieron con dudas. Tenemos un invitado inoportuno. ¡Qué tontería! El mercenario intentó decir algo. Mortales debiluchos de afuera han venido. Una voz masiva resonó a través del campo nevado. Sus cuerpos se congelaron al instante. Lenta pero seguramente,
El enorme sonido se acercó. No sonaba como una simple criatura viva. Era algo más grande que eso. Sonaba como si la naturaleza misma se estuviera moviendo. Voy a darme un banquete para variar. Se escuchó una carcajada. Un sonido agudo les perforó los oídos. Sus cabezas se giraron lentamente. La tormenta del campo nevado se abrió, y se reveló. ¡Ah! ¡Oh! Era una serpiente. Una serpiente blanca. Con rayas negras, los miraba con su lengua bífida fuera. Por fuera, parecía una serpiente común. No tenía nada de especial en absoluto. Pero su tamaño era diferente. Sus ojos eran lo suficientemente grandes como para caber todos ellos dentro. Su cuerpo se extendía más allá de la vista hacia el otro extremo del campo nevado. Era más que simplemente enorme. Era lo suficientemente grande como para rodear montañas, conectar los extremos del océano y alcanzar el cielo. Serpiente blanca. La serpiente blanca que devoraba icebergs en los registros del emperador. Sus cuerpos se congelaron por completo. Como ratones expuestos a un depredador, sus cuerpos se quedaron rígidos y no podían moverse. Ah. La parte inferior del cuerpo del mercenario se mojó. Sus extremidades perdieron fuerza y se vio obligado a orinar. Ladren, seres mortales. La serpiente se burló de ellos. Derramen sus fluidos inmundos y rueguen por sus vidas. Retuérzanse a mis pies. Luchen tanto como puedan. Todo será mi condimento. Cucucucucu. La tierra tembló. Ocurrió un terremoto. La naturaleza se estremeció simplemente porque se movió. Van a morir. No hay escape. La verdad absoluta cayó sobre ellos. Justo cuando todos estaban a punto de rendirse y soltar sus mentes. ¡Alto! Una voz lenta resonó. Una voz tranquila, como si acabara de salir a pasear. Estos son mis invitados. El bárbaro dio un paso adelante lentamente. Vete. Serpiente. La voz de la serpiente blanca tembló. Una criatura que parecía no ser diferente de la encarnación de la naturaleza se estremeció al ver al bárbaro. ¿Qué tal? ¿Cómo llegaste aquí? Eso no es asunto tuyo. Paso a paso. El bárbaro caminó tranquilamente hacia adelante. La enorme serpiente blanca se estremeció y retiró la cabeza. Tengo una petición de ellos. El contenido de la petición era proteger sus vidas. Así que piérdete. Serpiente. ¿Has olvidado las reglas del campo nevado? Una vez que dejas el territorio de tu tribu. Tampoco es asunto tuyo. ¿Qué tal frunció el ceño? La serpiente blanca lamió su lengua y bajó su postura. Ah. Esa enorme serpiente estaba asustada del bárbaro, que no era más grande que un insecto en comparación con ella. Era una expresión obvia de emoción que incluso los humanos comunes podían notar. No te rías. La serpiente rugió. Levantó bruscamente la cabeza como si no quisiera admitir que estaba asustada. Yo soy una serpiente, bárbaro, ¿cómo te atreves tú, un simple mortal, a darle órdenes a mí, a quien se le ha prometido la inmutabilidad? La serpiente cargó hacia adelante. Sacudiendo su cuerpo, abrió su boca de par en par y se abalanzó sobre ellos. La tierra congelada gritó y estalló una tormenta. ¡Kia! Literalmente, la presión de una montaña corriendo hacia ellos. La presión fue como una montaña corriendo hacia ellos. Los mercenarios se encogieron. Cerraron los ojos anticipando la colisión inminente. Y que tal tranquilamente apretó su puño. Entonces, veámonos. Pateó su pie. Torció su cintura y balanceó su brazo. Un puño diminuto fue balanceado hacia la serpiente que cargaba. Y una onda expansiva estalló. Los mercenarios se cubrieron los oídos, incapaces de siquiera gritar. Fue un sonido poderoso que sintieron como si sus tímpanos fueran a explotar. La onda expansiva intentó hacer volar sus cuerpos. Los cuerpos de los mercenarios fueron arrojados al suelo. ¡Kia! Señorita. El carruaje tampoco estaba a salvo.
El carruaje se sacudió violentamente por la onda expansiva. Milena apenas se sostuvo agarrándose a la pared. Ah. Cuando la onda expansiva finalmente disminuyó, abrieron lentamente los ojos. Y sus pupilas se dilataron. Una ventisca interminable siempre había azotado el campo nevado blanco. Era tan feroz que apenas podían verse ni siquiera la punta de sus narices. Pero ahora, esa ventisca ha desaparecido por completo. Como después de un día lluvioso, todo estaba despejado y podían ver hasta el horizonte del campo nevado blanco. Y una cosa más. La cabeza de la serpiente estaba flotando en el aire. Volaba, tambaleándose como si hubiera sido golpeada por algo poderoso. No mucho después, la serpiente cayó al suelo con un estruendo. ¡Cuún! Un enorme rugido resonó. Supongo que tienes que ser golpeada para escuchar. ¿Qué tal giró su mano? Todavía estaba allí, inmutable. ¿Qué tal? Me gustaría que esperaran un momento. Por favor, organícense y vengan. No tardaré mucho. ¿Qué tal pateó el suelo? La tierra se partió. En un instante, se convirtió en un punto y cargó hacia la serpiente. ¡Cuún! Una colisión se extendió. Un sonido que literalmente sonó como si el mundo se estuviera desgarrando. Observaron la escena en silencio, sin palabras. Después de eso, los mercenarios no dijeron ni una palabra. Por el contrario, cada vez que Ketal se acercaba, sus pupilas temblaban violentamente y mantenían a Ketal alejado de sí mismos. Lo siento. No, es natural no confiar en extraños fácilmente. Lo entiendo. Merezco morir. Por favor, perdone mi vida. No importaba lo que dijera Ketal, ellos simplemente seguían repitiendo sus disculpas. La conversación fue imposible de continuar, por lo que Ketal retrocedió con dudas. Silenciosamente derrotaron a los monstruos que aparecieron y avanzaron. Después de terminar su trabajo, Ketal se relajó en el carruaje, y el anciano se ofreció voluntario para ir afuera. Y finalmente, llegaron al final del campo nevado. Oh, oh, oh. Hierba. Vegetación verde se podía ver más allá del blanco. Los mercenarios vitorearon. Habían cruzado con éxito el campo nevado blanco. Hemos llegado. ¿Qué tal? Dijo casualmente. Milena se inclinó con cuidado. Gracias, ¿qué tal? ¿Qué harán cuando regresen? Entonces, simplemente tendremos que pasar por el imperio. Ajá. Dado que habrán vendido sus armas, irán con las manos vacías. No debería ser demasiado difícil cruzar la frontera. Sí. Incluso había percibido eso en un instante. Milena miró a Ketal con ojos extraños. Después de pensar por un momento, abrió la boca. ¿Qué tal? Usted me dijo que era inteligente y ambiciosa, ¿no es así? El mercenario la había interrumpido y no pudo escuchar el significado completo. ¿A qué se refería con eso? Significa exactamente lo que dije. Es inteligente. Y es ambiciosa. ¿Qué tal? Masticó perezosamente una mandarina, cáscara y todo. Su familia fue una vez prestigiosa, pero ahora se tambalea al borde del colapso debido a la falta de capital. Naturalmente, la fe de los vasallos de su familia también está flaqueando. Una familia mercante es una familia construida sobre el capital. Si el capital desaparece, el valor de la familia naturalmente también desaparece. Al borde de la extinción. ¿A quién confiará y seguirá la gente de abajo? ¿A la que se sienta y espera la extinción en ese estado? ¿O a la que actúa e intenta encontrar una salida? No había necesidad de pensarlo. ¿Qué tal? Se metió la mandarina entera en la boca. Usted dijo que era hija de una concubina. Eso significa que tiene el derecho a liderar la familia. Por el contrario, la gente de abajo se sentirá más cercana a usted. ¿No es así? Los ojos de Milena vacilaron. Pero no tengo ningún poder real. El poder real proviene de si la gente de abajo confía y la sigue. Si salva a su familia con este viaje, será la heroína que salvó a su familia. Si venden estas armas, obtendrán suficiente dinero para revivir a la familia y aún les sobrará.
Los sirvientes la apoyarán a usted, no a su padre. A partir de ahí, las cosas llegarán tan lejos que su padre y sus hermanos no podrán decir nada. ¿Me equivoco? No. Fue la respuesta perfecta. A Milena se le erizó el cabello. Sentía como si estuviera mirando dentro de su cabeza. Nadie había entendido su psicología tan bien como el bárbaro. ¿Qué demonios ve este bárbaro? ¿Qué está pasando en la cabeza de este bárbaro? Ni siquiera podía adivinarlo. ¿Y qué tal sintió una sensación de satisfacción por dentro? Esa es la respuesta correcta. Siempre ha sido el caso en cualquier época que alguien que no está en una posición de sucesión acepte un desafío peligroso para heredar la familia. Además, había leído muchos libros sobre historia, mitología y temas relacionados. Había innumerables casos como el de Milena entre ellos. Mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos, ¿qué tal se sintió como si hubiera entrado directamente en la historia? Una sonrisa de alegría se extendió por su rostro mientras hablaba. Aún así, elegir un desafío que arriesga su vida es un esfuerzo digno. Es un testimonio de sus habilidades y de los desafíos que ha superado. Tiene todo el derecho a estar orgullosa. Milena entrecerró los ojos. ¿Qué tal era inteligente? Extraordinariamente. No había comparación con los intelectuales superficiales y autoproclamados que alardeaban de su educación. Y su fuerza. El poder que le había permitido repeler a la serpiente blanca sin un rasguño. Milena era hija de un mercader. Sus ojos brillaron con codicia. Tal vez. ¿Tiene planes de dejar los campos nevados? Escuché que tiene bastante curiosidad por el mundo exterior. Bueno, sí. ¿Qué tal le hizo muchas preguntas a Milena sobre el mundo exterior? Su curiosidad era intensa y profunda, mucho más allá de la mera curiosidad. Entonces, ¿le gustaría unirse a mí? Milena era una mercader. Un mercader nunca debe perder una oportunidad. Puedo enseñarle mucho. Puedo darle todo lo que desee. Puedo mostrarle todos los placeres del mundo exterior. Esas son palabras tentadoras. Eran realmente tentadoras. Ansiaba escapar de este lugar de inmediato. Anhelaba dejar los campos nevados llenos de nada más que blanco y monstruos y experimentar las maravillas de un mundo de fantasía normal. Dragones y elfos, espadas y magia. Un mundo donde vivían y respiraban. La magia que siempre había anhelado estaba justo delante de él. Pero ¿qué tal? Negó con la cabeza. Lo siento, pero eso es imposible. Todavía tengo trabajo que hacer aquí. ¿Trabajo, es? Sí. Hasta que eso termine, será difícil para mí irme. Ya veo. Después de un momento de reflexión, Milena se llevó la mano al cuello. Un collar apareció en su mano. Lo sostuvo con fuerza y rompió la cadena. Por favor, acepte esto como un regalo. Era una talla de madera. Si alguna vez decide dejar los campos nevados y buscar a la familia a casa, por favor muestre esta talla. Aceptaré con gusto un regalo. ¿Qué tal? No se negó. Milena se inclinó cortésmente. Muchas gracias, ¿qué tal? Rezo para que nos volvamos a encontrar algún día. El carruaje salió de los campos nevados. ¿Qué tal? Observó en silencio cómo desaparecía en la distancia. Después de un tiempo, Milena se giró para mirar hacia atrás. La figura del bárbaro ya se había desvanecido, tragada por la extensión cubierta de nieve. Capítulo 5, El elfo, 1. Aún no tenía idea de lo que había sucedido. Cuando despertó, se encontró en un páramo nevado, transformado en un bárbaro. No hubo tiempo para averiguar por qué. El frío mordaz convertía su aliento en escarcha. Era imposible incluso calentarse, y mucho menos cultivar. Incluso si encendía una hoguera, se extinguía en un instante. El frío glacial que congelaba todo era la encarnación misma de la dureza. Y eso no era todo. Todo lo que existía allí eran monstruos poderosos y aterradores. Criaturas salidas de pesadillas se abalanzaban sobre él, tratando de matarlo y devorarlo. Lo único que importaba era la supervivencia. No tenía el lujo de preocuparse por nada más. Luchó desesperadamente por sobrevivir.
Mató monstruos, los despellejó y envolvió sus pieles alrededor de su cuerpo. Tragaba su sangre tibia antes de que se congelara. Lideró a su tribu y deambuló por todas partes. Solo cuando se logró un cierto grado de estabilidad, finalmente tuvo tiempo para mirar a su alrededor. Los humanos que ocasionalmente venían de afuera le informaron de la existencia de un mundo más allá del campo nevado. Y entonces se dio cuenta. Había llegado al mundo de fantasía que siempre había anhelado. Que el exterior de este terrible campo nevado era un mundo de fantasía. Quiso correr allí de inmediato. Pero no pudo. Este maldito campo nevado tenía una poderosa restricción. No podía irse hasta que resolviera esa restricción. Así que se esforzó al máximo. La fantasía que siempre había anhelado estaba justo más allá. Tenía motivación suficiente. Fue más allá de la mera supervivencia y comenzó a moverse en serio. Pisoteó monstruos y resolvió las restricciones una por una. En el proceso, pasó un tiempo que superó fácilmente su vida original. En medio de la vida y la lucha, el pasado no importaba en absoluto. Para una persona común, habría sido el momento de olvidar sus recuerdos de su vida anterior y vivir como un bárbaro del campo nevado. Pero ¿qué tal era diferente? Se centró en su único objetivo, viajar por el mundo de fantasía. Aunque había pasado tiempo suficiente para que se olvidara de sí mismo, nunca perdió de vista ese objetivo. Y finalmente, justo en ese momento. Después de superar todas esas pruebas y tribulaciones. Ya estoy aquí. El bárbaro que tal puso un pie sobre la hierba verde. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vio hierba por última vez? Sintió que iba a llorar de emoción. ¿Qué tal respiró hondo? Fiu. El olor de un radio de varios kilómetros llenó sus pulmones. El fragante olor a hierba. El olor a animales. El olor del río. Todas cosas que no podía oler en el campo nevado. ¿Qué tal se rió entre dientes? Bien. Muy bien. ¿Qué tal extendió la mano y tocó una hoja cercana? La textura áspera de las hojas se sintió bien en sus manos. Ja, ja. Estaba tan feliz que pensó que podría volverse loco. ¿Qué tal agarró un puñado de hierba que estaba esparcida descuidadamente cerca y se la metió en la boca? El sentido común de que la mayoría de las hierbas silvestres eran venenosas cruzó por su mente, pero no le importó. Ni siquiera las arañas que contaminaban el hielo milenario podían envenenarlo. Los mecanismos de defensa de las plantas comunes no podían afectar su cuerpo. ¿Qué tal masticó la hierba? Amarga. Tenía un sabor terriblemente malo. Pero estaba encantado. Jejejeje. Continuó riendo mientras cavaba la tierra debajo del árbol. Con cada movimiento de su mano, la tierra fluía como arena. ¿Qué tal continuó masticando las raíces de los árboles? Si alguien lo viera, parecería un loco, pero no le importaba. ¿Qué tal se rió para sí mismo? Bien. Muy bien. Finalmente había escapado de este maldito páramo. Siempre quiso salir. Pero el maldito sistema le bloqueaba el camino. Esta ventana maldita. ¿Qué tal miró el espacio vacío con una expresión de disgusto? Allí, apareció una ventana del sistema. 784ª misión completada. Distribución de recompensa completada. Condiciones cumplidas. Puedes abandonar el páramo. Debido a esa maldita misión, no podía dejar el páramo. Cada vez que lo intentaba, una fuerza extraña lo bloqueaba. Pero eso se había acabado. Había superado todas las condiciones. Había logrado escapar del páramo. ¡Qué lugar tan maldito! No nos volvamos a ver nunca más. ¿Qué tal levantó enérgicamente su dedo medio hacia la montaña nevada? Ja ja ja. La risa no cesó. Sabía por conversaciones esporádicas con forasteros que buscaban el páramo, este era un mundo de fantasía. Era el mundo de fantasía que había soñado, pero que pensó que nunca alcanzaría. Gracias a ese hecho, pudo encontrar la motivación para seguir adelante. Ahora, a pesar de estar lejos de ser un muchacho, se sentía emocionado como uno. Aunque el punto de partida estaba muy mal, había sobrevivido de alguna manera. Ahora,
disfrutaría de este mundo. Había innumerables cosas que quería hacer. Espadas y magia. Dragones y elfos. Disfrutaría de la esencia de la fantasía. Si no fuera por ese deseo, habría muerto hace mucho tiempo. Ese ser interior era un infierno que no podía sobrevivir con meros instintos de supervivencia. ¿Qué tal movió sus pasos tranquilamente? Podría explorar bosques como este en un instante, pero esta caminata extraordinariamente agradable era placentera. Y siguió caminando. Pero incluso después de una larga caminata, el bosque no terminaba. ¿Qué tan lejos tengo que ir? Ahora podía moverse tranquilamente, ya que había ganado libertad, pero su deseo de encontrarse con gente rápidamente era fuerte. Finalmente, renunció a su paseo tranquilo y expandió sus sentidos. Muchas cosas comenzaron a sentirse. El crujido de las hojas. Animales salvajes vivos y respirando. Peces moviendo sus aletas en el arroyo. Y los sonidos de incontables pasos de tamaño humano. Oh. Había un lugar donde se estaban reuniendo los pasos. Debe ser la aldea. El rostro de Ketal se ruborizó de emoción. ¿Podré ver finalmente un pueblo civilizado? Sus compañeros eran brutos ignorantes que se las arreglaban durmiendo en la nieve sin un refugio adecuado. Cuando les hablaba de la necesidad de refugio, simplemente parpadeaban y no entendían. Era tal su anhelo por un pueblo humano diseñado sistemáticamente. ¿Cuál sería un buen primer saludo? ¿Debería decir hola? ¿O debería preguntar qué clase de mundo es este, a la manera tradicional? Fuera lo que fuese, los trataría con respeto. Caminó hacia adelante con anticipación. Silbido. Una tienda de campaña hemisférica se formó en el azulado bosque. Los elfos bajaron las manos con rostros aliviados mientras la tienda se cerraba herméticamente sin una sola brecha. Está hecho, anciano. Sí, buen trabajo. El elfo arrugado sonrió con satisfacción y gritó. Todos. Esta es nuestra nueva casa. ¡Bah! Numerosos elfos vitorearon. Algunos incluso derramaban lágrimas de alegría. Después de huir y evadir a los cazadores de esclavos, finalmente habían llegado hasta aquí. Al páramo extremo no tocado por manos humanas. Todos, desempaquen sus pertenencias y hagan sus casas. Sí. Los elfos se movieron enérgicamente. Comenzaron a construir casas tejiendo ramas. El anciano observó la escena con satisfacción. Entonces un joven elfo se acercó y preguntó con cautela. Anciano. Sí. ¿Esto es realmente seguro? Es seguro. El anciano dijo con un rostro confiado. Este es el páramo extremo. Los humanos no pueden venir aquí. ¿No he comprobado muchas veces que no hay señales de humanos? Sí, yo también lo sé. Pero el páramo al que los humanos no van. Había una razón para eso. ¿No está el campo nevado cerca? El anciano se dio cuenta de lo que preocupaba al joven elfo y se rió entre dientes. ¿Te preocupa que los monstruos del campo nevado puedan salir? Está cerca, demasiado cerca. El campo nevado blanco. Un lugar en el centro del continente donde se reúnen todas las cosas terribles y poderosas del mundo. Su nuevo hogar estaba a solo unas horas a pie del campo nevado. El joven elfo tenía miedo de eso. Pero el anciano solo negó con la cabeza como diciendo que no se preocupara. No hay problema. No ha habido historias de que algo salga del páramo en miles de años. Además, ¿no instalamos las tiendas por si acaso? Las tiendas que ocultaban su presencia y los hacían parecer un bosque común. Después de varios meses de diseño con la antigua magia élfica que apenas habían encontrado, finalmente las hicieron. Mientras estas tiendas estuvieran allí, los forasteros no podrían acercarse a ellos. E incluso si los monstruos del páramo vinieran, no hay problema. Tenemos a la reina con nosotros. Ah. Finalmente, el alivio apareció en el rostro del joven elfo. Su legítima reina, que había aparecido después de cientos de años. Una figura formidable grabada en la historia élfica. Es cierto. Ella nos está protegiendo. Sí.
Ni siquiera los monstruos del páramo podrán alcanzar a nuestra reina. Así que no te preocupes. El anciano habló con confianza. ¿Qué tal ladeó la cabeza? Siento como si hubiera roto algo. ¿Tocó algo? No estaba seguro. Sin embargo, sintió como si algo lo hubiera tocado. Si sus sentidos estaban confundidos por eso, no necesitaba preocuparse. ¿Qué tal cambió su enfoque casualmente? Moviéndose hacia donde sintió una presencia, ¿qué tal pronto vio una figura? Instintivamente, ¿qué tal suprimió su presencia? Ocultar la propia presencia al encontrarse con algo. Era un comportamiento cercano al instinto que se había arraigado en él desde el páramo. Las pupilas de ¿qué tal se dilataron al confirmar la figura? ¿Un elfo? Las orejas puntiagudas llamaron la atención de ¿qué tal primero? La presencia se parecía a un humano, pero no era humana. Orejas puntiagudas. Rasgos distintivos lo suficientemente afilados como para ser llamados hermosos incluso para un niño. Vestido ligeramente con tela. Era un elfo. Ah. Sin saberlo, ¿qué tal dejó escapar un suspiro? Una de las primeras razas que vienen a la mente en un mundo de fantasía. No había esperado encontrarse con un elfo tan pronto. El niño elfo, perdido o no, deambulaba por el bosque con una expresión de miedo. Sus orejas puntiagudas se levantaron como las de un conejo. Oh, vaya. Un elfo real. No algo visto en libros o ilustraciones, sino un elfo de verdad. Sintió que podría llorar de emoción. No, las lágrimas realmente brotaron en sus ojos. Hice bien en sobrevivir. Solo este encuentro se sintió como una recompensa por todas las dificultades que había soportado. El elfo continuó moviéndose, sin darse cuenta de él, y ¿qué tal se acercó gradualmente? Cuando estuvieron a su alcance, el elfo pareció sentir algo extraño y miró a su alrededor con las orejas levantadas. Entonces, su mirada se posó en ¿qué tal? Sin saberlo, ¿qué tal se tensó? La primera reunión. Cautelosamente levantó la mano. ¿Hola? El elfo lo miró fijamente, mirándolo como si su cuello fuera a romperse. Ah. Entonces, sus ojos se pusieron en blanco. J.E. ¿Qué tal instintivamente atrapó al niño elfo que se estaba colapsando? MMM. ¿Qué tal se rascó la mejilla? Era bastante grande en estatura. El niño solo podía alcanzar sus rodillas en el mejor de los casos. Una presencia así, de repente mirándolo desde arriba, cegaramente asombraría al niño hasta el punto de desmayarse. ¡Qué lástima! Era su primer encuentro, y sin embargo no podían tener una conversación adecuada. ¿Qué tal abrazó al niño? Ya que había llegado a esto, decidió llevar al niño a la aldea. Podría no ser una mala idea después de todo. Podría ser visto como un benefactor por traer al niño inconsciente. Aunque variaba en los mitos, los elfos eran generalmente conocidos como una raza pacífica correspondiente al orden. A menos que mostraran un comportamiento hostil primero, eran tratados con amabilidad. Así que, tal vez, podrían recibir hospitalidad. Hospitalidad élfica. ¿Cómo se sentiría eso? Estaba muy ansioso por saberlo. Con pasos alegres, ¿qué tal se dirigió hacia donde sentía varias señales de vida? Capítulo 6, El elfo, 2. A qué tal no le tomó mucho tiempo llegar al pueblo de los elfos. Y la recepción que recibió fue completamente opuesta a lo que esperaba. Ah. ¿Podría ser un humano aquí también? De ninguna manera. Mi hijo. Incontables miradas de shock y hostilidad se dirigieron hacia qué tal. Con una expresión de confusión, qué tal los miró. Esto es diferente a lo que esperaba. Los elfos eran indudablemente increíblemente hermosos. Todos y cada uno de ellos eran más bellos que cualquier cosa que qué tal hubiera visto, e incluso los ancianos tenían una apariencia impecable. En circunstancias normales, se habría llenado de admiración y asombro, pero la situación no era ordinaria. Los elfos eran hostiles hacia él. Mi hijo. La madre del niño en los brazos de qué tal gritó con desesperación. Fue entonces cuando qué tal se dio cuenta de que lo veían como un forastero que había secuestrado a un niño.
El anciano miró al niño en los brazos de Quetal con un rostro severo. Esto es inaceptable. Este lugar era indudablemente un área remota intocada por humanos, entonces, ¿cómo podía haber un humano aquí? A pesar de ser extrañamente grande en estatura, el oponente era claramente humano. Debe haber una barrera. ¿Cómo? Anciano. Hay una grieta en la barrera. Es eso. Su ubicación había sido descubierta. El anciano frunció el ceño. La barrera fue hecha por magia élfica antigua. Era imposible acercarse a ella con un método torpe. El hecho de que se rompiera significaba que los humanos habían venido preparados. Cuando empezaron a rastrearnos. No. No había tiempo para pensar en eso. El anciano preguntó con urgencia. ¿Dónde está la reina? Los humanos llegarán pronto. La reina está actualmente fuera de reconocimiento en las cercanías. Justo ahora. Desastre tras desastre. Mientras Quetal escuchaba su conversación, se rascó la mejilla. La distancia era bastante lejana, pero podía escuchar como si estuvieran charlando justo a su lado. Secuestrador. Pensándolo racionalmente, no había nada extraño en ello. Eran elfos, y él era un humano. Era una historia bastante famosa que los humanos, enamorados de la belleza de los elfos, los secuestraran. Con un niño elfo en sus brazos, más aún. Al menos, eso es lo que pensarían primero. Primero, necesitaba aclarar este malentendido. No soy su enemigo. Yo soy bastardo. Si no devuelves al niño, te perseguiré hasta la muerte. Las palabras de Quetal fueron cortadas sin piedad. No había señales de que creyeran nada de lo que dijera. Entonces, las acciones tenían que hablar más fuerte que las palabras. El niño, que se había despertado de repente, estaba temblando en los brazos de Quetal. Con cuidado, Quetal bajó al niño. Ve. Regresa con los tuyos. Quetal forzó una sonrisa lo más brillante posible. El niño, al ver su rostro, no pudo evitar romper a llorar. ¡Bah! El niño corrió hacia el pueblo, llorando. Quetal se sintió profundamente entristecido. Soy realmente tan aterrador. De todos modos, el niño fue devuelto. Quetal se levantó y levantó las manos. Elfos. Como pueden ver, no soy su. El rehén ha sido liberado. Todos, ataquen. Los elfos, como si hubieran estado esperando, tensaron fuertemente sus cuerdas de arco. Flechas afiladas volaron hacia Quetal. Un impacto sordo resonó. La flecha chocó contra el cuerpo de Quetal y rebotó. Los elfos no dudaron y continuaron tensando sus arcos. Lleva un artefacto protector. Debe haber un límite. Sigan atacando. Ahora, no solo flechas, sino también cuchillas hechas de llamas y agua volaron hacia él. Quetal sacudió la cabeza con una expresión melancólica. Los elfos son más salvajes de lo que imaginaba. Amaban la naturaleza, anhelaban la paz y eran una raza de orden gentil, o eso pensaba. Pero no lo eran. En realidad, los elfos eran más salvajes y rudos que eso. Sus fantasías e ilusiones se hicieron añicos. Es así la realidad. Bueno, los elfos eran una raza que vivía en la naturaleza. Y la naturaleza era un mundo de supervivencia del más apto. La paz estaba lejos de su alcance. Así que no era sorprendente que fueran salvajes. Por supuesto, en realidad, no lo eran. Los elfos no eran una raza salvaje. Eran, de hecho, seres gentiles y amantes de la paz. Si Quetal fuera un humano típico, podrían haberse sobresaltado, pero habrían estado agradecidos por devolver al niño y habrían mostrado gratitud a cambio. Pero el problema era que Quetal era Quetal. Quetal era un bárbaro de las planicies nevadas blancas. Era una presencia de terror. El aura intensa que emanaba de él estaba abrumando a los elfos. Para ellos, se sintió como cuando un herbívoro es expuesto a un carnívoro. Los elfos, al ser seres de la naturaleza, eran extremadamente sensibles a tales sensaciones. El miedo instintivo estaba paralizando la racionalidad de los elfos.
Era como cuando un león irrumpe en una madriguera de conejos y los mira fijamente. Esa era la situación para los elfos. Tratar desesperadamente de ahuyentar al león era un acto natural desde la perspectiva del conejo. Pero desde la perspectiva de Quetal, que no lo sabía, solo podía pensar en los elfos como salvajes. De acuerdo. Aceptemos sin prejuicios. Porque este era el mundo de fantasía que había estado anhelando. También era algo agradable encontrar diferencias con los libros. Mientras organizaba sus pensamientos, encontró algo que observar. Un zumbido cortó el aire. Atrapó las flechas voladoras. Examinando las flechas de cerca, notó un débil remolino girando bruscamente en las puntas de flecha. Magia elemental. Cuchillas hechas de llamas y agua también volaban hacia él. Los ojos de Quetal brillaron de interés. Fuerzas extrañas como esa eran bastante comunes en las llanuras nevadas. Pero pensar en ello como magia elemental élfica o hechicería lo hacía parecer algo diferente. Mientras Quetal observaba sus ataques con fascinación, los elfos se quedaron en shock. ¿Por qué tiene un artefacto así? Había un límite para el daño que incluso un artefacto defensivo podía soportar. Pero a pesar de que todos atacaron con toda su fuerza, el artefacto no mostraba signos de romperse. Si bien era algo divertido de ver, quería comenzar una conversación adecuada pronto. Pero no importaba lo que dijera, no mostraban signos de escuchar. Supongo que tengo que calmarlos. Quetal levantó ambos brazos. Pensando que era un ataque, los elfos lanzaron magia protectora. Los dos brazos chocaron como un aplauso. Y una tremenda onda de choque se extendió. ¡Ah! La magia protectora se hizo añicos como el cristal. Las raíces de los árboles fueron arrancadas, las ramas se arremolinaron y se dispersaron muy lejos. Los elfos que no pudieron resistirlo cayeron al suelo. Con solo una palmada. Eso fue suficiente para terminar la batalla. ¿Qué es esto? Los elfos estaban asombrados. Esa palmada no fue un ataque mágico, fue pura fuerza física. La onda de choque creada por el aplauso había volcado todo. ¡Oh, Dios! Pero Quetal también estaba desconcertado. ¿Es esto demasiado poder? Tal vez porque siempre se había enfrentado a enemigos monstruosos o asquerosamente débiles, no podía captar cuánta fuerza usar. Aún así, había llegado a un estado de calma temporal por la fuerza. Quetal se aclaró la garganta y comenzó a hablar de nuevo. No soy su enemigo. Elfos. Mientras continuaban sus palabras, el sonido del viento resonó. Un sonido agudo, y una flecha translúcida voló hacia Quetal. Una trayectoria muy hermosa. Quetal se quedó mirando la flecha sin comprender. La flecha colisionó con el cuerpo de Quetal, y una explosión estalló. Las llamas rugieron y envolvieron a Quetal. Una elfa aterrizó en medio del campo de batalla. Cabello rubio se balanceaba, y ojos azules brillaban intensamente desde un rostro afilado. Oh. Es la reina. ¿Qué está pasando? La reina preguntó con calma. El anciano se acercó corriendo, presa del pánico. Los humanos han atacado. Me lo esperaba. La mirada de la reina se hundió. ¿Ningún lugar es seguro? Ese hombre es solo una vanguardia. La fuerza principal llegará pronto. La expresión de la reina era de desconcierto. Exploré toda la zona, pero no había señales de humanos. Sí. Entonces. Una voz resonó desde dentro de las llamas. Los elfos retrocedieron aterrorizados. Pronto, una mano emergió y barrió las llamas. Espero que escuchen la historia. Quetal todavía estaba en la misma posición que antes. Esto no puede ser. ¿Cómo puede resistir el golpe de la reina sin un rasguño? ¿Qué clase de artefacto tiene? ¿Artefacto? Los ojos de la reina se estrecharon. El atuendo de Quetal era muy ligero. Un hacha colgando de su cintura. Un collar hecho de madera. Y una bolsa de cuero colgando de su cinturón de cuero era todo lo que había. Si fuera un artefacto para bloquear su golpe, debería haber tenido suficiente poder,
pero no había nada de eso. Significaba que Ketal lo había superado puramente con su propia fuerza. ¿Incluso un hombre fuerte como tú nos está atacando? Los humanos son realmente despreciables. Eso no es lo que yo. En ese caso, prepárate para lamentar tu elección. La reina tensó su arco. Soy la reina de la tribu hoja de tono marrón. Humano, atrévete a enfrentar las consecuencias de osar codiciarnos. ¿No podemos comunicarnos? Por un momento, la conversación no fluyó hasta el punto de que surgió tal duda. Pero estaba hablando el mismo idioma que los elfos. Era comprensible, por lo que parecía que estaban ignorando las palabras de Ketal como si no valieran la pena escucharlas. ¿No es buena la relación entre humanos y elfos? Dijo que no era un cazador de elfos. Incluso si fueran una raza que secuestró a su hijo como esclavo, no debería pensar bien de ellos. Ketal se puso muy sombrío. No se puede evitar. Uno de los sentidos comunes que aprendió en las llanuras nevadas. Si golpeas, escuchan. Por supuesto, no recurriría a la violencia. ¿Golpear a los elfos? Era una opción impensable para él. Solo haz que me escuchen. Ketal llegó a una conclusión, y la reina tensó su arco. Una flecha translúcida colgaba de la cuerda del arco. El arco fue soltado, y la flecha fue disparada. Fue verdaderamente veloz. Una velocidad que superó la velocidad del sonido, imposible de seguir con los ojos. Justo cuando la flecha estaba a punto de colisionar con el cuerpo de Ketal, la mano de Ketal se movió. Atrapó la flecha voladora. Naturalmente, explotó. Las llamas se levantaron ferozmente y trataron de envolver a Ketal. Y Ketal respondió de forma muy sencilla. Simplemente apretó el puño. Con un suave sonido sofocante, las llamas se desvanecieron. Las pupilas de los elfos se dilataron. ¿Qué? La reina estaba asombrada. Sus flechas no eran solo flechas ordinarias. Eran flechas imbuidas con los espíritus de la naturaleza, con espíritus de llamas impregnados en cada flecha. Incluso si fuera un superhumano, era imposible detenerlo sin un rasguño, sin embargo, simplemente apretó el puño. Entonces, ella tensó la flecha bruscamente. ¡Quémate! Un rugido de fuego. El arco mismo se tiñó de llamas. Controladas hasta el extremo, las llamas distorsionaron el espacio salvajemente. Ve y dispárale hasta matarlo. Con un grito áspero, ella lo soltó. La cosa hecha de llamas se lanzó hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Mientras se apresuraba, gradualmente tomó una forma. Un fénix con alas deslumbrantes. ¡Oh! Los elfos exclamaron con admiración. Era la técnica definitiva de la reina. Una flecha de un fénix que nunca se extinguiría hasta que convirtiera al oponente en cenizas, la técnica definitiva que nunca había sido bloqueada. Pero la reina solo pudo estar desconcertada. A pesar de haber mostrado su técnica más fuerte, el rostro del bárbaro permaneció increíblemente tranquilo. ¡Increíble! Ketal exclamó. Una flecha de un fénix. Verdaderamente una técnica fantástica. Conmovido por ella, simplemente apretó el puño. Y lanzó su puño hacia el fénix. El impacto fue ensordecedor. Todo en la trayectoria del puño explotó. Las ramas se rompieron y crearon un espacio vacío en la densa maleza en un instante. Forzó a que las llamas que no se extinguirían se apagaran. La presión no se detuvo y abrumó a la reina elfa. La reina rodó por el suelo con el rostro lleno de heridas. Ketal chasqueó la lengua con una expresión de comprensión. Debía haber ajustado más el poder. El rostro de la reina elfa, lleno de heridas mientras rodaba por el suelo, se puso rígido. A través de este encuentro, se dio cuenta. El oponente era fuerte. E incomparable con ella. Superhumano o superior. Una persona fuerte así estaba aquí. La reina apretó los dientes ante esto. Estaba confiada en su propia fuerza. Pero había otro muro más allá del muro. Su oponente había alcanzado un nivel que ella nunca podría alcanzar. Pareció decidida y gritó fuerte.
Todos. Aléjense de aquí de inmediato. Vuestra Majestad. Ahora. Entiendo. El anciano, dándose cuenta de lo que la reina estaba a punto de hacer, apretó los dientes y gritó. Todos, huyan. Sí, sí. Los elfos huyeron a toda prisa. La reina se puso de pie a duras penas. Humano. Reconozco tu fuerza. Pero nunca lograrás tu objetivo. ¿Qué tal? Miró a la reina con el corazón temblándole. No está funcionando. Se estaba molestando un poco. Si fuera él en el campo nevado, habría aplastado todas sus cabezas y los habría obligado a escuchar. Como seguían sin entender, sintió ganas de levantar lentamente el puño. No. Pero ¿qué tal se contuvo así? Este era el mundo de fantasía que tanto había anhelado. Quería estar relajado y actuar con calma. ¿Qué tal calmó su mente? Y mientras que tal hacía eso, la reina juntó sus manos. Las llamas comenzaron a reunirse y a tomar forma. Te invoco. Aquel que posee el origen puro. Te invoco. Aquel que quema la oscura oscuridad. Era un hechizo. ¿Qué tal se olvidó de la situación y se sintió impresionado? Por supuesto, si era magia, tenía que haber un hechizo. Sintió que su corazón latía con fuerza mientras observaba magia real. Estaba contento de habérselo tomado con calma. Oh, ven. Aquel con cuernos que sostienen la llama pura. Piego. La forma hecha de llama se convierte en una puerta, y una bestia salta de la puerta. Un toro llameante. Oh. ¿Qué tal dejó escapar un grito de asombro? La razón era simple. El toro que apareció era muy genial. Llamas rojas brillaban por todo su cuerpo. La mera existencia de este elevó la temperatura del bosque mismo. La característica más distintiva eran los cuernos que se alzaban sobre su cabeza. El toro en sí era muy poderoso, pero los cuernos eran de un orden diferente. Era una diferencia que incluso que tal, que estaba viendo un espíritu por primera vez, podía notar. Eso es un espíritu, y esto es fantasía. Las cosas en el campo nevado eran muy espantosas y alienígenas. Estaban más cerca de las pesadillas que de las criaturas de fantasía. Había algunas lindas como los limos negros y algunas un tanto fantásticas como las serpientes, pero estaban en una minoría extrema. La gran mayoría eran cosas que incluso se veían mal. Por otro lado, ¿qué pasa con el toro frente a él? Un toro con cuernos que ardían en llamas. Era una criatura llena de romance. Mientras que tal se sentía conmovido, el toro exhaló con un rostro áspero. ¿Me llamaste? Piego rascó el suelo con su pata en un tono molesto. Tengo que ayudarte según las órdenes del rey, pero todavía no vale la pena el contrato. Está lleno de cosas molestas. Cállate. La reina dijo bruscamente. Piego. El espíritu elemental supremo del fuego. Un ser con un poder inigualable. Y como tal, no seguía fácilmente las órdenes del contratista. Así como un entrenador no puede controlar perfectamente a un carnívoro, también lo eran los espíritus. Cuanto más fuerte era el espíritu, más viejo era y, por lo tanto, más fuerte su orgullo. Y allí, también, el espíritu elemental supremo del fuego. Piego era un ser con cuernos que sostenían la llama pura, el concepto mismo del fuego. Originalmente, era un espíritu que incluso era difícil para la reina convocar. Apenas había logrado contratarlo con la ayuda de otra tribu. Cumple el contrato. Piego. Es molesto, pero ese es el contrato. Entonces, ¿este contrato es para matar al humano frente a mí? Piego exhaló y miró al humano frente a él. El humano, que estaba extrañamente conmovido y mirándolo, le hizo dudar de sus ojos. ¿Es eso un humano? Era un cuerpo tan perfecto que le hacía dudar. Si no fuera por el tórax moviéndose con su respiración, habría pensado que era una estatua. Fin del capítulo.